Hola, hola, bienvenida, bella mujer, una semanita más a este podcast. Y hoy, en concreto esta semana, también vamos a contar con una invitada también muy especial, todas son especiales, y también ella nos va a contar un poquito de su historia, o yo diría como que esa parte de su historia más bonita, ¿no? Así que voy a dar la bienvenida a María Jesús Frontraura, te digo también tu apellido, no sé si lo he dicho bien, que nos va a contar un poquito, bueno, adelanto que ella está conectada ahora mismo desde Chile, ¿vale? Allí ahora mismo más temprano que aquí en España. Y bueno, va a contarnos un poquito sobre su paso por el programa y cómo actualmente está. Y vamos a ver un poco cómo ese cambio, sobre todo con la idea de que tú también sientas que como otras mujeres han podido, ¿no? Estar en la situación que están ahora o conseguirlo, pues que tú también, o sea, que te inspires mucho con estos episodios que estamos grabando con mujeres que han pasado por el programa y han conseguido su embarazo. Bueno, bienvenida María Jesús, un placer tenerte Mu- aquí, hola. Muchas gracias por invitarme y muy contenta de estar aquí también. Me alegro, bonita. Bueno, gracias a ti por aceptar mi invitación, que yo sé que a veces no es fácil por los cambios de hora, los horarios de trabajo y porque también, que además sí que también me gustaría un poco tocar este tema, no siempre cuando estamos hablando de fertilidad, de embarazo y de búsqueda de embarazo, ¿no? Sé que no es sencillo o no es fácil compartir y hablar de este tema, porque muchas parejas, sobre todo mujeres, lo tienen o por un poco por patrón, un poco oculto, ¿no? Como tipo tabú. Pero bueno, en tu caso, tú me dijiste que sí a la primera, o sea que te lo agradezco un montón. Y como yo siempre digo, la idea es que le llegue a otras mujeres que ahora mismo nos van a escuchar, nos están escuchando, para que ellas sientan que es posible, ¿no? Que le llegue esa lucecita de esperanza cuando te escuchen hablar. Bueno, María Jesús, pues vamos a recordar un poquito viejos tiempos, ¿no? No recuerdo cuántos meses, pero hace unos cuantos meses, ahora ponemos fecha también, descubriste tu fertilidad. Me gustaría que empezaras contando cómo diste conmigo, cómo fue ese paso, esa decisión de entrar al programa. Mira, estábamos en un viaje familiar y mi cuñada estuvo con hartos temas de fertilidad. De hecho, tuvieron que acudir a una clínica especialista y cuando estábamos en este viaje me comentó que le habían hablado de ti, de un curso de una persona española que lo impartía, que una amiga de ella creo que lo había hecho y que tenía como muchos resultados positivos y que te enseñaba hartas cosas para buscar el embarazo de manera natural, conocer un poco más tu cuerpo, entenderlo. Y desde que me lo comentó, me quedó dando vueltas. Y cuando volví a mi casa, me acuerdo que me puse a averiguar y justo me apareció que abrían las plazas del curso. Así que Coincidencia, ¿eh? dije, es mi señal y me metí. Tuve esta entrevista de inicio y en verdad se alineaba mucho con todo lo que yo estaba buscando, con lo que quería aprender, y dije, ya, este es mi lugar, voy a entrar. Qué bonita coincidencia. Bien, bueno, ahí estaba el momento de que ya tomaste la decisión de entrar. Cuando entraste en el programa, que, bueno, normalmente estamos con el acompañamiento que tenéis incluido son unos 3 meses, si a lo mejor tenéis, bueno, estáis un mes más. En ese tiempo, cuenta ampliamente lo que tú quieras contar, cómo viviste el proceso, cómo fue para ti el programa, qué es lo que más te gustó, o sea, cuenta tu experiencia dentro del programa, qué viviste ahí. Bueno, cuando yo tomé el programa, igual lo hablé con mi marido y la idea era que él también estuviera comprometido con esto, que no fuera algo mío, sino de los dos. Entonces, claro, era algo que yo había elegido, pero que también quería que él estuviera incluido y participara un poco de los cambios, de las actividades, de todo lo que conversábamos y hacíamos durante el programa. Entonces, al principio, bueno, yo siempre me había preocupado de tener una alimentación saludable, de hacer ejercicio. Entonces pensé que quizás los cambios no iban a ser tanto. Pero cuando empecé con el programa, como que se me abrió eh, un mundo de cosas que no había, como que no me había cuestionado yo antes, que no había escuchado, y me abrió puertas como para tener hartos cambios en nuestros hábitos que fueron demasiado
ricos a nivel emocional y a nivel físico. Partir por la cantidad de comidas. Nunca me había cuestionado cuántas veces comía en el día y cómo eso afectaba a mi intestino y a mi energía. Entonces, cuando empecé a aplicar todo lo que se nos enseñaba, fue de verdad que un descubrimiento, como el entender mis señales de hambre, mis señales de saciedad. Fue de verdad que un descubrimiento enorme, que hasta el día de hoy y durante mi embarazo también me ha servido muchísimo. El tema de conocer mi ciclo y observarlo y entender también cómo funcionaba fue algo que me conectó mucho y que me ayudó también a entender cómo funciona mi cuerpo, mis hormonas, mi día a día. Como que yo sabía un poco del ciclo, pero no lo seguía tan específicamente. El observar mi moco, el ver cómo me sentía, las sensaciones específicas que tenía en cada fase. Y también fue algo que compartí mucho con mi marido, como te decía, y lo hicimos muy a la par. Entonces, el ir conversando, el que él estuviera incluido, el que él me ayudara a registrar, fue algo que también nos permitió vivirlo como pareja. Qué importante eso. Yo, al final siempre sois vosotras, ¿no? Las que entráis, las que dais el paso, las que estáis en la entrevista de acceso, las que tenéis como la última decisión también, ¿no? Y empezáis a hacer cambios. Pero ya sabes que yo soy muy cansina con esto en el programa, digo muchas veces, que ellos también, ¿no? Que este contenido también es para ellos, que ellos entren, que ellos lo vean y sobre todo ese vínculo que al final también se genera entre vosotros cuando también estáis sanando esa conexión, porque ahora si quieres también nos cuentas un poquito, pues cómo tú empezaste en el programa, o sea, cómo fue ese punto A de inicio, y que en tu caso, porque claro, como hay muchos casos, han pasado muchos casos por ejemplo de fertilidad, sería genial que tú recordaras y contaras, porque las mujeres que están escuchando no te conocen. em, ¿Cuál era? No me gusta decir cuál era el problema, ¿no? que tenían, ¿no? O que tenían en pareja, pero bueno, ya sabes que aquí hay muchas cositas, hay muchos casos y cada una trae lo suyo, ¿no? A lo mejor hay algunas que tienen problemas de autoinmunidad o hay otras que tienen un ciclo por sanar. Entonces, ver un poco de dónde partías tú para compararlo con ese punto B en el que estás ahora y que todo lo que has trabajado, cómo te ha sanado desde ahí, ¿no? Y antes de que nos cuente esto, pues lo que decía, para cerrar esa parte del tema de la pareja, pues que no hay que olvidarse nunca de esto y que una de las cosas que también se consiguen en Nutre tu Fertilidad es potenciar más ese vínculo, que bueno, también puede ser al revés. Claro. Ahora mismo no sé poner ejemplos, ¿no? Pero que no se puede descartar, obviamente, pero no está pensado para eso, ¿no? Está pensado para que haya más conexión y sobre todo una conexión más sana, ¿no? Como más asertiva, más amable, que a veces no nos acercamos tanto a ellos para comunicarnos con esto porque pensamos que nos van a rechazar o nos van a, o que van a pensar o que se van a enfadar, ¿no? Cuando en realidad es una cosa de dos. Pues cuéntanos, María Jesús, cómo era un poco tu inicio, es decir, qué pasaba, en vosotros, cuánto tiempo llevabais buscando embarazo, cuéntanos un poquito desde ahí de esa trayectoria que llevabais ya. Mira, nosotros llevábamos no muchos meses buscando, nos habíamos dejado de cuidar. Y como te digo, yo no tenía este conocimiento de la observación del ciclo, entonces simplemente nos habíamos dejado de cuidar. Y llevábamos, yo creo que unos 4 o 5 meses cuando me inscribí en el programa. Igual veníamos con esta carga que yo te comentaba de mi cuñado, que habían tenido estos problemas de fertilidad y había sido como una época muy dura, entonces también como que venía un poco esta presión de este proceso que ellos habían vivido y como el temor a que nos pasara un poco lo mismo. Entonces dijimos, tomémonoslo con calma, pero igual qué rico aprender y poder como conocer antes de que sea como algo que ya no haya pasado mucho tiempo, no sabemos qué pasaba. Entonces me metí en el curso, las primeras analíticas me las hice yo y la segunda analítica la hicimos los dos en la analítica final. Y ahí vimos que el espermiograma de mi marido no estaba muy bueno. No era algo terrible tampoco, por lo que nos comentaban, pero tenía baja concentración y la calidad de los espermios tampoco era tan buena. Obviamente cuando vimos esto de resultados fue como choqueante, aparte que ahí ya uno tiene como el dato duro de lo que está pasando. Entonces nos dimos como esa semana para decantar esa información y después un poco ver cómo seguíamos.
Como te digo, ya les mandé a ustedes la analítica, también me ayudaron mucho con esa información y el curso también me enseñó cómo a tomarme este proceso con calma y a vivir cada día y confiar un poquito en el proceso. Y eso fue lo que hicimos, como dijimos ya, en verdad estamos viendo esto, tenemos esta información, pero podemos seguir intentándolo, tenemos que tener como más todavía cuidado con las cosas que, no sé, los alimentos, el ejercicio, los niveles de estrés, seguir el ciclo de manera más específica, que fue lo que principalmente empezamos a hacer, como ver los días fértiles, ver el moco y también tomar decisiones respecto a esa información, registrarlo como en papel para que en verdad lo tuviéramos y soltar un poco la carga, justo nos íbamos a cambiar de ciudad, entonces como que se nos venía un gran cambio y dijimos ya, que pase lo que tenga que pasar, sigamos nosotros con toda esta información que tenemos como trabajando y de hecho, cuando supimos que yo me había quedado embarazada, fue como choqueante, no lo esperábamos todavía. Acabamos, como te digo, de tener un cambio de ciudad, mudanza, cambios de trabajo de los dos, como, y todo el mundo me decía, como ya, eso es mucho estrés a nivel mental. Yo no me sentía estresada, pero como, entonces como que tómatelo con más calma, dije ya. Llegará cuando tenga que llegar. Y llegó, nos enteramos como a principios de abril, sí de que Hace está poquito. Ujú. embarazada. Sí, sí, de hecho me recuerdo ese mensaje que me mandaste, ¿no? Con la foto de la tira, que se veían las dos rayitas, y ya luego fue cuando recibí que ya te hiciste las pruebas, la ecografía. Así que me dio mucha alegría cuando me mandaste el mensaje. Eh, Porque claro, o sea, has dicho una cosa muy clave que yo diría que es como, puede un poco resumir también este episodio, ¿no? Lo importante que es soltar, qué mágico es soltar, pero también que saber hacerlo, porque estamos tan apegadas al resultado cuando estamos en ese camino de quiero ser madre, no es verdad que vosotros llevabais relativamente poco tiempo comparado con otros casos que suelen entrar, que llevan un año, incluso años. Pero bueno, aún así, no estamos hechas ni acostumbradas para que tengamos que esperar tantos meses para que llegue el embarazo, ¿no? Que pensamos que dejamos de tener cuidado, ¿no? Y de utilizar métodos anticonceptivos y pensamos que en el momento que se deje de tomar ese método anticonceptivo, vamos a quedarnos a la primera. Y esto en realidad no es así. No es porque sea complicado, sino que es complejo, que es diferente. O sea, necesita una serie de requisitos y eso lo aprendí dentro del programa, que haya una calidad suficiente ovocitaria, una calidad suficiente a nivel seminal, que bueno, justo en vosotros, ahí donde había que reforzar un poquito más. No recuerdo, bueno, ¿habías terminado el programa? O sea, ¿cuántos meses estuviste haciendo los cambios y cuándo sucedió? Porque sucedió en abril, pero tú ya habías terminado como hace un mes antes, ¿verdad? O sea, ¿los No, tres yo meses terminé fue? como en diciembre, como a principios de diciembre. Entré en septiembre, octubre, Vale, noviembre o diciembre. claro. Entonces estuviste, al entrar en septiembre, claro, estuviste ahí como 5 meses aproximadamente, 5 o 6 meses haciendo cambios y luego vino el regalo. Claro, tal cual. Que además, justo, claro, soltaste en ese momento de cambios en la vida, que curioso en la mente. Esto también lo aprendéis dentro del programa, ¿no? Que la mente es muy poderosa y cuando estamos como pensando en otras cosas o poniendo el foco en otras cosas, que no quiere decir que en camino de proceso de búsqueda de embarazo nos olvidemos del tema totalmente, ¿no? Es como me da igual, yo estoy en mis cosas, ¿no? Pero en parte también viene bien porque encuentras como ese equilibrio y como estabais con el foco en ese cambio, eh, pasó a un segundo plano y ahí coincidió, ¿no? Que ocurrió, pero claro, ya habíais estado antes trabajando un montón de cosas. Y lo que tú comentas que fue muy clave también para ti, lo del ciclo, qué importante es registrar cómo me siento, cómo está el ciclo, el moco y sin tiras de ovulación, ¿eh? Porque tú no llegaste Sí, a utilizarlas, ¿no? no, la usé en algún mes, pero para mí también esos meses fueron como más estresantes. Y eso también fue lo que me pasó, como que ese mes que usé una tira de ovulación, que fue como principalmente para ver que en verdad se me estaba como que podía marcar positiva esa tira de ovulación. Fue mucho más estresante para mí, estaba todo el tiempo pensando en eso. Cuando teníamos relaciones también las sentía como mucho más por deber
y no lo ujú, estábamos como disfrutando, habíamos perdido un poco esa parte, que también estos meses después me ayudó como en verdad a conectar y la importancia como de vivir esto como pareja y de disfrutar este proceso, de que no sea algo como por tarea, por deber, porque se tiene que hacer, sino que todo lo contrario, que a partir como de la planificación amorosa y de disfrutar ujú. en pareja y todo, aparezca esto. Como que no Claro, se deje que en un plano secundario. eso es. Que ahí hubo ese cambio también, es decir, el momento en el que pasas de la obsesión, del control, ¿no? De estos son los días, aunque no te apetezca, hay que hacerlo, pasar de ahí al otro lado, que es como nació, de ahí, de la chispa del amor, es como al final surge esa vida, ¿no? Mm. Me gustaría también que compartieras con todas las mujeres que están escuchando, bueno, tu edad, que no recuerdo ahora mismo qué edad tiene María Jesús, para que lo sepan ellas. Tengo 30 años. Vale, porque también eso lo preguntan muchas veces, ¿no? Que sí que es verdad que el factor edad influye bastante, es como el primer motivo por el cual se puede retrasar más la llegada del embarazo, pero hay, no es vuestro caso, pero ha habido casos de pareja o de mujeres que con 30, 30 y poco llevan incluso años intentando quedarse embarazadas. Entonces, esto lo digo para que les llegue como em, esa calma, ¿no? Y que puedan un poco quitarse esa mochila si están teniendo edades más de 35 o 40, porque la edad es un factor, pero no lo es todo. Que esto también, pues en otros episodios lo ampliaré un poquito más para que se pueda entender. María Jesús, ¿qué es lo que, aparte de todo lo que has comentado, ¿no? De lo de aprender más a conectar con tu ciclo, con tu pareja, que son puntos súper importantes, y el tema alimentación, ¿no? ¿Qué más te llevas? Por ejemplo, la parte de estar en grupo, ¿no? ¿Qué te llevaste de ahí? O sea, ¿cómo viviste esa experiencia? Porque son sesiones grupales, porque estás en una plataforma de soporte con otras mujeres. ¿Qué te sumó a ti vivirlo así, en formato grupal? Yo creo que me generó mucha calma y me hizo sentir como que pertenecía, no estaba sola. Eran muchas mujeres las que pasaban por diferentes situaciones y es muy rico como conocer diferentes testimonios en diferentes lugares, diferentes edades, diferentes situaciones, completamente, muchas completamente distintas, pero que cada una lo está viviendo su proceso y de una manera diferente, pero a la vez muy empática con todas. Entonces, que todas las noticias que pasaban, todas se alegraban por esas noticias, que cuando a alguien le pasaba algo que quería compartirlo, que no era tan bueno, todas entregaban su apoyo, como que uno se siente contenida y también Ujú, se siente parte de algo que uno no está sola viviendo en un proceso. De repente uno piensa que es la única persona a la que le está pasando o que la situación de uno es la peor o uno, la mente divaga por muchos lugares. Pero esto te ayuda como a ampliar un poco esa visión de mundo, que son muchas mujeres las que pasan por distintas situaciones y también que sus historias te pueden aportar en diferentes cosas a las tuyas, sus vivencias, sus relaciones como pareja, las mujeres también que estaban viendo este proceso como de manera personal. Entonces es muy rico ver como todas las experiencias de diversas mujeres que viven alrededor del mundo, porque al final ujú. estábamos en distintos países cada una. Sí, 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 totalmente. Ya noté tu fertilidad internacional. Llegamos a todos sitios. Sí. ¿Echaste en algún momento en falta ese asesoramiento que muchas veces preguntan, ¿no? Por Instagram y demás me preguntan que si tengo consulta individual. ¿En algún momento echaste en falta eso o sentiste en todo momento que estabas atendida como realmente merecías? Sí, cuando yo tenía dudas, siempre se me respondían. También las dudas del resto me ayudaba como a responder las propias. Ujú, Eh, y también el tema como de la analítica final es algo más personal, entonces, o de la analítica con la que uno comienza. Entonces también uno tiene como ese apoyo o seguimiento más personal que el resto. El tema de la suplementación, como que es algo más ujú. personal que uno necesita que sea más personal. Entonces también se agradece. Genial. Sí, es que también como hay muchas dudas sobre esto, ¿no? Bueno, pero es un programa grupal, entonces es como que se tiende a separar mucho, ¿no? O es grupal y se entiende como que parece que estáis todas ahí metidas en una y todas recibís como lo mismo, totalmente la misma información, o asesorías individuales. Y yo siempre digo, es un formato grupal, o sea,
todas tienen acceso a un contenido en una plataforma, pero al final cada una tiene su circunstancia y nosotras tenemos información de todas vosotras y vamos a responder en base a ella, con lo cual ese seguimiento más personalizado o individualizado, como tú dices, que tuviste, pues es una realidad y esto es así. Me gustaría también, María Jesús, que contara un poco así para ir como terminando por esta parte ya. Que, bueno, ¿qué les dirías a esas mujeres que están escuchando ahora mismo, que están al otro lado, como tú estabas en ese momento, ¿no? Antes de entrar al programa, que están sobre todo con dudas, porque eso pasa mucho, ¿no? Tú lo sentiste como una señal y para ti fue como muy clara, porque hay muchas que entráis así, ¿no? De yo lo tenía muy claro, era una señal y quería entrar. Pero sin embargo hay otras muchas mujeres que sienten como que sí es, pero tienen como el ego ahí intentando convencerles, ¿no? De que no sé yo si es por aquí, no sé si me va a ir bien, ¿no? Esas dudas que nos surgen muchas veces. ¿Qué les dirías a esas mujeres que están ahí como dándole vueltas y pensándoselo si entrar o no por este camino? Mira, yo creo que principalmente es una inversión que es no solamente para tu fertilidad, sino que para tu vida. Como que te ayuda a entender un poco de manera integral los beneficios que te trae vivir en base a tu salud y como preocuparte de escuchar tu cuerpo, de conocer qué necesita, de hacer ejercicio, de darte momentos de calma, meditar. Entonces, de verdad que no es solamente como para buscar el embarazo, sino que de verdad es un cambio de vida que plenamente te va a hacer mucho más feliz y te va a ayudar a tener una vida más feliz y más sana. Entonces, de verdad que se los recomendaría muchísimo. Es algo que te abre las puertas para que uno siempre tiene más cosas que aprender, pero de verdad que este es como un punto de entrada demasiado importante. Para mí fue, no hay retorno. Cuando uno ya entra como en una vida que se escucha, que se conoce, que se preocupa de su cuerpo y de su mente, ya uno no puede volver atrás. Como que uno dice, ¿cómo antes no me había dado cuenta de estas cosas? Entonces, de verdad que se los recomiendo, como un cambio de vida para sus familias, para ustedes y para también lograr un embarazo en calma, sano, llevar después un embarazo saludable. Así que si pueden, háganlo. Tomen esta ¿Cómo está, decisión. por cierto, cómo está llevando tu embarazo, María Jesús? Cuéntanos de cuántas semanas, que lo sepan ellas también, ¿no? De cuántas semanas estás, cómo lo estás llevando. Mira, estoy de 10 semanas. Hemos tenido harta ecografía, la doctora nos ha dado puras buenas noticias, el corazón se escucha súper fuerte, súper sano. Ha sido un muy buen embarazo. En general, al principio tuve más náuseas, más asco, sobre todo en las mañanas y en las noches, pero nada inhabilitante. O sea, podía seguir con mi vida normal. Al principio también estaba más cansada. Bueno, estoy durmiendo harto igual. Lo necesito, esas horas de sueño como y de sueño profundo, pero he podido seguir un embarazo activo, movimiento. Hay cosas que dejé porque hacía muchos deportes de impacto, pero los cambié por otros como de menos riesgo, pero seguir moviéndome, que me hace muy bien. Y me he sentido súper bien, en verdad. Como contenta. El sentir las náuseas también me hace saber que hay vida dentro de mí. Entonces, por ese lado también es rico, siempre y cuando no sea algo extremo, pero sentirlo. Sí, eso lo dicen muchas veces algunas mujeres cuando se quedan embarazadas, ¿no? Es como, la náusea es como que estoy agradeciendo sentirlas, ¿no? Porque es como señal de que hay algo ahí dentro, ¿no? Que me Claro. da esa tranquilidad de que está la vida ahí latiendo todavía. Pues qué bien, me alegro muchísimo, María Jesús, de que te encuentres bien, que esté todo bien, que todas las pruebas que os están haciendo, que te están haciendo, porque ya es tú, ya sí que es como que entre comillas todo depende de una, ¿no? De cómo ella se esté cuidando. Y qué importante es que todo lo que has aprendido en estos meses anteriores te estén sirviendo para que tú ahora lleves, como decía, ¿no? Un embarazo como más desde la calma, que sea saludable, que tú te sientas mejor, porque no solamente se trata de poder conseguir ese test positivo, ¿no? De, estoy embarazada, ¿no? De esa locura de conseguir lo que queríamos, ¿no? Ese objetivo, sino además también que al final se siga adelante, o sea, que el embarazo vaya avanzando bien, que sea saludable y que cuando llegues también al momento que llega a término, todo va a influir ahí. Es decir, todo lo que has hecho previamente va a hacer que vaya avanzando mucho mejor,
que el bebé esté sano y que además cuando se acerque el momento del parto, que llegue a término, ¿no? Que se forme totalmente y que incluso el parto lo puedas disfrutar mucho mejor. Pues bueno, pues hasta aquí el episodio de esta semana. Te agradezco muchísimo, María Jesús, por haber estado aquí compartiendo tu historia. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy, muy rico poder compartirlo, de verdad. Y gracias también por todo lo que me enseñaron. Como que siento que todo llegó en su debido momento y lo pude aceptar con la mayor calma y goce posible. Y fue en verdad gracias a usted. Así que de verdad que muchas gracias. Gracias, bonita. Te mando un súper abrazo y que sigas ese embarazo muy bien. Un besito muy grande. Que esté bien. Chao. Chao, chao.